Muy buenas tardes, estimadas estudiantes, estimados estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra sesión virtual número 2, nuestra sesión síncrona del módulo 12. Saludo por ahí a quienes nos acompañan directamente, a Zoe, a Camila, a Valeria, a Israel Arellano, a quienes nos siguen a través de YouTube también, que es un buen número quienes ven por ahí las sesiones. Un saludo para todos ustedes. Voy a comenzar por compartir la agenda del día de hoy. Muy bien. Lo que vamos a ver el día de hoy son qué materiales nos ofrece Prepa en línea para nuestra semana número 2, algunos comentarios sobre nuestro foro Aprendiendo, por supuesto una guía de apoyo para actividades integradoras, donde ustedes podrán ver cómo algunos ejemplos de algunos de los ejercicios que tienen que realizar. También les voy a mostrar un recurso adicional que es GeoGebra y la respuesta a las preguntas que ustedes tengan. Muy bien. Entonces, bueno, pues vamos a pasarnos a compartir ahora la pantalla de la plataforma. Muy bien. Como recursos de esta semana tenemos leyes de electricidad y magnetismo, ley de Coulomb y Faraday, plano cartesiano, teorema de Pitágoras, trigonometría. Es básicamente lo que tenemos. Incluso vamos a utilizar la fórmula de la fuerza que ya utilizamos en nuestra semana 1. Vamos a utilizar fórmula de potencia también. Y van a ustedes por ahí utilizar plano cartesiano y gráficas. Entonces vamos a ver por ahí algunos ejemplos de esto. Comentarios sobre su foro de Aprendiendo. Tuvimos una participación aceptable durante nuestra semana 1. Los invito a que realicen sus aportaciones a inicio de la semana. De igual manera, en su actividad formativa número 3, conceptos básicos de electrostática, y formativa número 4, leyes eléctricas. Les recuerdo que si bien no tiene una calificación directa, sí tiene una calificación por participación. Entonces, hay que completar esas actividades. Ahora, las actividades, comentario también de actividad, calificaciones de actividad 1 y 2. Están calificadas todas las actividades que entregaron antes del domingo por la tarde. Las que entregaron el domingo por la tarde aún estamos en los tiempos que nos marca Prepa en línea para evaluar, pero el día de hoy quedan listas esas también. ¿Sí? Entonces, para que por ahí revisen su calificación y su retroalimentación, siempre les pongo en qué problemas se equivocaron y trato de ponerles en qué se equivocaron. A lo mejor es también por ahí un poquito complicado así decirles exactamente, por decir en el, bueno, sí trato de ser específico, pero también si a veces no es tan sencillo decirles, te equivocaste en la multiplicación tal, de tal número, de tal coma, pero sí trato de ser específico para que ustedes sepan, por un lado, para que la calificación sea lo más justa posible y por supuesto para que se corrija cualquier error que tengan y lo hagan para su próxima actividad, no cometan el mismo error. Muy bien.
Voy a dejar de compartir esta pantalla porque nos vamos a pasar a hacer la guía de las actividades 3 y 4. No me voy a meter porque no tiene caso que lo lea y después lo resuelva. Mejor lo vamos haciendo a la par. Entonces, voy a poner la aplicación para que ustedes, para ir resolviendo aquí los problemas, ejemplos de problemas similares, no exactamente el mismo por obvias razones, ¿verdad? No se trata de que yo resuelva la tarea de ustedes, pero sí una guía. Muy bien, en nuestra actividad número 3, al primer problema dice, tenemos un globo electrostáticamente cargado que ejerce una fuerza de atracción sobre un papel de tal forma que se pueden identificar dos cargas positivas y una negativa. Las cargas del globo y del papel están colocadas en los vértices de un triángulo equilátero cuyos lados tienen una longitud de 5 centímetros. Entonces, bueno, vamos a dibujar nuestro triángulo equilátero. Ahí está. En su problema, la separación es de 5 centímetros. Yo voy a decir que es de 4 centímetros de cada lado. ¿Sí? Para no utilizar los mismos datos. Se sabe que la carga 1 tiene una polaridad negativa. Esta lo vamos a llamar la carga 1. Negativa. Con un valor de 20 microcoulombs. Entonces, carga 1. Ustedes tienen 20 microcoulombs, yo voy a utilizar 10 microcoulombs. La carga 2 tiene una polaridad positiva. A nuestra carga 2. Justo aquí en los vértices están las cargas. Esta es una polaridad positiva de 10 microcoulombs. Entonces, carga 2. Yo voy a decir que tiene una polaridad positiva. Creo que no es negativa. De 5 microcoulombs. Y la carga 3 es positiva. Carga 3. Su problema son 30 microcoulombs. Yo voy a utilizar 2 microcoulombs. Muy bien. Ahora, lo primero que nos pide el problema es calcular la fuerza de la carga 3 sobre la carga 1. Así que vamos a utilizar nuestra fórmula de la fuerza eléctrica que ya conocemos, donde K es la constante, cuyo valor ya sabemos que es 9 por 10 a la 9. Esto está en newtons por metro sobre coulombs al cuadrado. Entonces, va a ser la constante K por la carga 3 por la carga 1. Todo eso dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Donde la distancia va a estar en metros. Aquí nuestra distancia está en centímetros, entonces hay que realizar la conversión. 4 centímetros lo dividimos entre 100 para transformarlo a metros. Entonces en mi problema yo tengo 0.04 metros. Realizamos las sustituciones. Entonces la fuerza va a ser igual a la constante K, 9, 10 a la 9, que multiplica la carga 3
5. Como es micro, Coulomb quiere decir que está elevado al exponente 10 a la menos 6. La carga 1 es menos, no hay que olvidar el signo, 10 por 10 a la menos 6. Todo eso dividido entre 0.04 al cuadrado. Voy a trazar ahí una separación. Realizamos en nuestras... Vamos realizando las operaciones. La fuerza es 9 por 10 a la 9. Multiplica el 5 positivo por el menos 10, es menos 50, por el exponente, es 10. Se realiza la suma algebraica de los exponentes, entonces menos 6 es menos 12. Y eso va a dividir al 0.04 al cuadrado. Realizamos la operación, o lo que es lo mismo, 0.04 por 0.04, y nos da 0.0016. Vamos a realizar la siguiente operación, para lo cual voy a borrar esa parte del pizarrón para poder seguir escribiendo. Listo. Entonces nuestra fuerza eléctrica va a ser igual a 9 por menos 50, es menos 450. Por 10. Y realizamos la suma algebraica de los exponentes de 9 menos 12 es menos 3 entre 0.0016. Y esto es igual. Podemos quitar ahí el exponente. Menos 3 significa que hay que dividir entre 1000. Entonces sería menos 450 entre 1000 es menos 0.45 o menos 0.450, pero como el 0 ya está a la derecha del punto decimal, pues ya ya no tiene valor. Entonces realizamos ya solamente esa división. El resultado va a ser negativo. 0.45 entre 0.0016 y nos da menos 281 newtons. Remontándonos a dónde salieron los newtons, vamos a hacer el análisis de las unidades. Teníamos que las unidades de la constante K eran newtons por metros cuadrados entre coulombs al cuadrado. Eso está multiplicando a la carga 1 en coulombs, la carga 2 en coulombs, y todo eso se estaba dividiendo entre metros que fueron después elevados al cuadrado. Tenemos coulombs por coulombs, nos da coulombs al cuadrado, ¿verdad? Entonces, como esto está dividiendo, se elimina con estos dos, los coulombs, ahí se van. Nos quedan newtons por metros al cuadrado que dividen metros al cuadrado. Entonces, como está en el numerador, entre
metros al cuadrado en el denominador, se eliminan y nos quedaron solo los newtons, ¿sí? Entonces, ese es el análisis de unidades que ustedes tienen que hacer. Por ahí en sus actividades 1 y 2 se les estuvo pasando en algunos incisos tanto realizar el análisis de unidades como expresar el resultado en unidades. Se les estuvo pasando incluir el signo que da sentido a en este caso a la fuerza eléctrica, y estuvieron cometiendo también errores por ahí con los exponentes. Entonces recuerden que las leyes de los exponentes dicen que si están multiplicando se suman algebraicamente como lo hicimos. Cuando están al cuadrado, elevadas al cuadrado, entonces en este caso se multiplica el exponente, ¿sí? Y nos quedaría aquí en este caso 10 elevado a la 4. Muy bien, eso es cuanto al primer problema. Vamos a pasar al segundo. Dice, realiza el cálculo de la fuerza Q2 sobre Q1. Bueno, el procedimiento es el mismo. Tenemos nuestra fuerza Q2, Q1, R al cuadrado. De hecho, el valor de la constante es el mismo que utilizamos, el 9 por 10 a la 9. El valor de la distancia es el mismo, 0.04 al cuadrado. Y solamente hay que sustituir el valor de la carga 2 y de la carga 1. ¿Sí? Entonces, pues solo hay que realizar la sustitución y hacerlo de la misma manera que ahorita lo hicimos. El siguiente inciso nos dice que hay que utilizar el plano cartesiano para graficar los resultados de las fuerzas. Entonces, nosotros tenemos nuestro plano cartesiano. Y vamos a simplemente, por ejemplo, si aquí la fuerza de la carga 2 a la carga 1, de la carga 1 a la carga 2, suponiendo que fuera 200 newtons positivo, entonces aquí ahí ya la estamos graficando, fuerza igual a 200 newtons. Es importante poner la flecha porque eso nos está dando el sentido, que en este caso es positivo, sí, aquí en este ejemplo. Disculpa, asesor, no se ve la presentación. Ah, a ver, gracias por decírmelo. A ver, voy a ver. ¿Se acaba de dejar de compartir? No, de hecho, desde los primeros ejercicios no se veía. Ay. No se vio nada. No, nada. Ay, bueno, pues gracias por decirme. Igual, les hubiera agradecido que me dijeran antes. Bueno, ahí ya se ve. Ya se ve. Gracias por decirme. Bueno, esa es eso es lo que les estoy explicando del sentido del plano cartesiano. ¿Sí? Bien. Me voy a regresar así tantito, así rápidamente. Nada más para que quede un poquito más claro lo que estaba explicando. Estaba explicando en el primer problema
tenemos estas cargas. Q1 negativa, Q2 positiva y Q3 positiva. ¿Sí? Lo que nos piden es la fuerza. El primero de Q1 entre la carga 3 sobre la fuerza de Q3 sobre carga 1. Entonces, Q3, Q1 entre la distancia al cuadrado. Conocemos este valor de la constante K, que es el de 9, K igual a 9 por 10 a la 9. La carga 3 nos la da el problema. $30 microcoulombs, que es igual 30 por 10 a la menos 6. La carga 1 nos da el problema. Menos. Sí, aquí no hay que olvidar el signo negativo. Menos 20 por 10 a la menos 6. Y la distancia, R, se las dan centímetros. 5 centímetros. Hay que dividir entre 100 para pasarlo a metros. ¿Sí? 0.05 metros. Entonces ya conocemos todos los valores. Lo que vamos a hacer es simplemente realizar el despeje, ¿sí? Cuidando el valor de los exponentes, ¿sí? Les mencionaba que los exponentes cuando se están multiplicando, como en este caso, se suman algebraicamente. Por ejemplo, aquí Q3 es por 10 a la menos 6 y Q1 es por 10 a la menos 6. Entonces, cuando se multiplican, menos 6 nos da 10 a la menos 12. El análisis de las unidades, también les mencionaba que en el caso de la constante K es Newton sobre Coulomb sobre metro al cuadrado, que esto multiplica, perdón, está ahí, está al revés, voy a borrar, esto está al revés, es newtons por metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Esto multiplica coulombs de la carga 1, coulombs de la carga 2, y todo eso se divide entre los metros al cuadrado de la estancia. Entonces, coulombs por coulombs, aquí estos son coulombs al cuadrado. Se eliminan porque están multiplicando, este está dividiendo, se eliminan. Quedan los newtons por metros al cuadrado, se eliminan con este que está dividiendo de la distancia y por eso la fuerza nos queda en newtons. Bueno, problema 1 y problema 2 es lo que hay que hacer es nada más una sustitución utilizando esta fórmula. Les mencionaba que el plano cartesiano en el plano cartesiano vamos a escribir la fuerza, sí, con una sentido de dirección. Por ejemplo, si esta fuerza fuera igual a 200 newtons, entonces tenemos aquí nuestro plano cartesiano. Iniciamos en el origen. Como es positivo, vamos a la derecha. ¿Sí? Y la magnitud es de 200 newtons. Sí, entonces solamente es expresarlo de esa manera. Y bueno, me voy a pasar ahora a la actividad número 4 para que nos alcance el tiempo. Actividad 4.
Bien, lo que nos solicita la actividad es ubicar en su casa un foco que tenga grabada la especificación de potencia y voltaje, la cual suele indicarse sobre watts sobre volts. Van a tomar una foto y la van a incluir en su documento. Entonces, allí cada quien va a tener, ahora sí que un resultado diferente porque va a utilizar datos diferentes. Con los datos de su foco van a calcular la resistencia cuando se conecta a la línea de 120 watts. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la resistencia? Resistencia va a ser igual al voltaje al cuadrado entre la potencia. Suponiendo, para mi problema, vamos a decir ficticio, utilizando datos diferentes, que el voltaje sea de 100 volts al cuadrado. Yo voy a decir que tengo un foco con una potencia de 50 watts. Entonces, voy a realizar la operación. 100 al cuadrado es 100%, me va a dar 10,000 entre 50. Y esto es igual a una resistencia de 200 ohms. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer en el primer problema. En el siguiente, nos dice que un efecto, este fue el problema, vamos a pasar al problema número 2. Dice, un efecto del paso de corriente es que parte de la energía del sistema se transforma en calor y aumenta la temperatura del circuito, lo que da lugar al efecto Joule. Ahora imagina que un foco tiene una resistencia de 60 ohms y consume una corriente de 2 amperes. Calcula el calor que dicho foco puede generar durante 1 minuto. Muy bien, vamos a utilizar la fórmula del calor. Va a ser igual. En este caso, vamos a utilizar la constante del efecto Joule, donde un Joule es igual a 0.24 calorías. Entonces, la fórmula nos va a quedar como esa constante, el efecto Joule, 0.24, por la intensidad de corriente y elevado al cuadrado por la resistencia por el tiempo. El problema ya nos da la resistencia en ohms y nos da el tiempo, nos dice 1 minuto, nada más el tiempo, aquí lo vamos a utilizar en segundos. Entonces yo voy a decir que para mi ejemplo ficticio son 2 minutos, va a ser igual a 120 segundos. Y mi resistencia, voy a utilizar en vez de 60, yo voy a decir que tengo una resistencia de 50 ohms. Entonces, el calor va a quedar 0.24. La intensidad de corriente también nos la da el problema. En el suyo es de 2 amperes. Yo voy a utilizar uno de 1 amper. Entonces va a ser 1 al cuadrado por 50 por 120. Entonces, realizamos las operaciones. Sí, la cantidad de calor va a ser igual. 0.24. 1 por 1 es 1. 50 por 120 son 6,000. Entonces, 6,000 por 0.24
1440 calorías. Si el problema les pide convertirlo en kilocalorías, hay que dividirlo entre 1000. O correr el punto 3 decimales a la izquierda. Entonces, para este caso sería 1.44 kilocalorías. Bien, a continuación nos pide realizar una gráfica. Aquí lo que hay que tener en cuenta es el calor que se generó. Bueno, para una gráfica tenemos la ecuación de la línea recta, y es igual a mx más b. B es el punto de inicio. Entonces aquí como en este punto, como en nuestro punto de inicio va a ser en el origen, va a ser 0. Vamos a realizar la sustitución donde M, bueno, esa es la pendiente. Por ejemplo, en mi problema anterior, vamos a utilizar las calorías, sería 1440 por X. Y X va a ser el valor que vamos a ir asignando del tiempo. Entonces, el tiempo X va a ser 1, 2, 3 y así sucesivamente. 10. La Y va a ser las calorías. Ese va a ser el eje Y a la hora de graficar. Entonces aquí, por ejemplo, sería 1440, luego 2880. Acá 10 sería 0, 0, 14.400. Grafican el eje X, el eje Y. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 10. Aquí sería 1440, 2880, 14.400. Y realizan la gráfica. Sí, sí, de dónde están los puntos y los unen. Les da una línea recta y así es como hay que graficar. Muy bien, entonces cuánto la actividad número. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Voy a compartirles nada más rápidamente, porque ya se nos va a acabar el tiempo de la presentación. El recurso adicional es este de GeoGebra. Es muy útil para graficar, ¿sí? Es una herramienta en internet, es geogebra.org. ¿Sí? Ustedes pueden utilizarla como calculadora. Pueden utilizar calculadora. Tienen recursos, ¿sí? Donde ustedes pueden eh, realizar gráficas de funciones. Sí, bastante. Está muy interesante. Vienen videos de cómo hacerlo. Sí, entonces para este curso les puede ser muy útil, ¿sí? Para que le den por ahí una revisada. Y bueno, pues abrimos ahora el espacio por si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues rápidamente. Vamos a ver. Adelante. ¿No hay dudas? Por ahí me dicen en el chat, Zoe, Valeria, bueno, Zoe que no tiene dudas. Camila, Valeria, Israel, dudas. Yo tengo una duda acerca de la primera tarea, César. Sí, sí, ¿cuál sería? Mande. Sí, ¿cuál sería la duda? Es que nos dice que tenemos que hacer un plano cartesiano, pero ¿de dónde vamos a sacar los valores? No entendí muy bien. Los valores los sacas del inciso previo. En este caso, del problema 2.
Sí, o sea, vas a utilizar las fuerzas las fuerzas que calculaste en el problema uno y el problema 2. Ahí tienes una magnitud de las fuerzas, ¿verdad? O sea, vas a obtener dos fuerzas, de la carga 3 a la carga uno y de la carga 2 a la carga uno. Entonces, esas las gráficas, Ah, ok. ¿sí? Entonces, los resultados de, por ejemplo, el primero, Ujú. ese es un valor para graficar. Exactamente, exactamente. Sí, Ah, ok. eso es lo que vas a graficar nada más. Ok, y para el, el primero, pues se hace con la fórmula para sacar la fuerza, nada más, igual que el Sí, segundo. sí, el problema uno y 2 con esa fórmula obtienes la fuerza y eso es lo que graficas. Ok, gracias. Sí, con gusto. Bueno, ya se va